Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ese ave que tiene usted, ¿eso es un pato? Ah, no, es un cisne negro además. Sí. Vamos a tener problemas, porque yo creo que no dejan subir a bechuchos aquí a la nave y vamos, el cisne le puede pegar un picotazo a una azafata y ya la hemos liado. Pero en fin, ya me explicará usted. Muy buenas noches. Buenas noches, don César. Ahora que lo estoy pensando, no sé si está vacunado de la gripe aviar. ¿Cómo está el tema de la gripe aviar? El tema de la gripe aviar, pues esperando cuándo lo pueden sacar para esclavizar a la población, como obviamente se puede suponer. Ya están hablando de mutaciones del virus de la gripe aviar y de su posible transmisión a humanos. Un equipo de científicos de California, del Instituto Scripps, leí esta mañana que estaban ya planteando esa idea. Y bueno, pues ya saben ustedes, ¿no? Las pandemias. ¿Se acuerdan ustedes de lo de la gripe aviar? ¿Se acordarán ustedes que iba la gente por el parque y cuando veía una paloma salía corriendo? Que yo lo entiendo porque las palomas son las ratas del aire, pero no porque tengan un virus, sino porque son fundamentalmente asquerosas, ¿no? Aunque haya mucha gente a la que le guste. Yo ahora tengo una plaga en mi domicilio, esto es muy bonito también, tengo una plaga de cigüeñas. Claro, no me diga, mucha gente, ¿de cigüeñas? De cigüeñas. Habrá mucha gente que pensará, bueno, eso no es una plaga, si eso es bonito, ¿no? Ver una cigüeña. No, estoy hablando de que ahora mismo desde mi ventana, yo vivo en un bloque de pisos, pues enfrente, en el bloque de enfrente, en todas las antenitas, en todas las salidas de humos, bueno, pues ahora mismo puedo estar viendo, así calculando a bote pronto, cerca de 80 cigüeñas que son gigantes y que parece... barbaridad. Sí, es tremendo. Llevan aquí en la zona donde vivo pues unos cuantos meses. Había un vertedero que parece que han cambiado de sitio y parece que están un poco desorientadas. No falta el tonto a las 3 que dice que esto es por el cambio climático. Estamos a menos 2 grados ahora. Estamos a menos 2 grados en la calle y las cigüeñas siguen ahí. Es decir, hay un cambio climático. Sí. Desde luego me dan ganas de sacarles un abriguito. El tonto climático es el que lo dice. El tonto climático, calentólogo también, ¿no? Ecologeta, podríamos decir también. Sí. Ecologeta. Qué barbaridad, qué cantidad de cigüeñas. Yo nunca es tremendo. Más de 2 o 3 juntas no he visto nunca. Sí. Pues cuando se ponen a volar, es que son gigantes y cuando pasan al lado de la ventana, pues la verdad es que incluso da un poco de impresión, ¿no? Y con el sonido ese que hacen con el pico. Fíjense cómo es la vida diaria de Lorenzo Ramírez, ¿no? Preparando el Despegamos de hoy. Llevo todo el día trabajando. Muy buenas noches. Dar las gracias a nuestros amigos. El Despegamos de ayer gustó mucho. He recibido muchos mensajes. Es que hicimos un poco trampa, porque hicimos un Despegamos un poco gran reseteo. Entonces hay mucha gente que no está suscrita a cesarvidal.tv y que dijo, pues esto está muy bien, pues suscríbanse, porque nosotros ese tipo de enfoques, ese tipo de conversaciones, ese repaso por la historia, el meternos en más jardines incluso que los Despegamos, pues lo solemos hacer los sábados en cesarvidal.tv y los lunes siempre nos queda un poco en Despegamos con sabor a gran reseteo porque pasan muchas cosas los fines de semana, ¿no? Hablamos poco de economía, más de geopolítica. Hoy vamos a hablar también de geopolítica, pero más de economía en esta semana en la que las guerras de las que hablamos, sobre todo en el programa ayer, a esas guerras se suman importantes noticias económicas con la mirada puesta en bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, también en China. China que se prepara para usar el bazooka monetario, o al menos eso es lo que esperan los gigantes de Wall Street, que llevan esperando esto como agua de mayo
en este caso agua de diciembre, unos financieros occidentales que mientras critican los fundamentos de la economía china, calificándolos de débiles y problemáticos, invierten ingentes cantidades de dinero haciendo, bueno, ese refrán español que dice aquello de consejos vendo y para mí no tengo, porque en realidad esos consejos los usan para manipular a los ahorradores y en buena medida para estafarlos. Todo ello mientras la sustituta de Borrell, al frente de la política exterior europea, la estonia Katia Kallas, se hace fotitos y las publica en redes sociales diciendo que está hablando con los países del Golfo. Tranquilos, señores. Está hablando Katia Kallas con los países del Golfo. Si alguien estaba nervioso por lo que está pasando en Oriente Medio, que no se preocupe, pueden estar tranquilos. Katia está hablando con esos países para asegurar, cito textualmente, que la transición política en Siria va a ser inclusiva. Va a ser inclusiva, así que... Bueno, esta tipa es de lo más indecente que se puede pensar, porque claro, es una niña nacida a los pechos de la nomenclatura y su padre fue un golfo y un sinvergüenza que mientras duró la Unión Soviética estaba en la nomenclatura comunista y cuando la Unión Soviética se desplomó, pues a vivir de lo que venga después. Que dicho sea de paso, es lo que ha pasado en casi todo el este de Europa. En Occidente y especialmente en Estados Unidos se creen que los regímenes comunistas cayeron como fruto de las acciones de los disidentes. Eso es mentira, es gente toda que venía del Partido Comunista y que inmediatamente dijo, bueno, pues hasta ayer éramos comunistas y ahora somos lo que toque, socialdemócratas, liberales y hasta demócrata cristianos si se necesita. Y es toda esta gentuza, que era una gentuza en la época de la Unión Soviética y que ha seguido siendo una gentuza todavía peor si cabe después de la época de la Unión Soviética. Y esta niña es un fruto exacto de eso. Es decir, igual que su padre era un servil con las autoridades soviéticas para vivir, pero vamos, de pajolera madre, bajo el dictado de Moscú, pues ahora la niña es exactamente lo mismo y más de servil para vivir bajo el dictado de la OTAN. O sea, y esto es lo que hay. Y claro, dentro de todas esas palabras fetiche que se han ido creando, nada, tú ya tienes al terrorista inclusivo. El terrorista más inclusivo, evidentemente. Ya Entonces, lo dijimos el sábado. Claro que lo dijimos. ¿Recuerda usted que decíamos, van a vendernos que esta gente es inclusiva? O sea, que todos los homosexuales, todas las mujeres, las que quieran llevar minifalda, por ejemplo, o por Damasco, que la lleven. Sin ningún tipo de problema, porque eso no lo verá usted. No lo verá usted. Va a ser una transición inclusiva, ¿no? Esto, de verdad, esto no lo podemos tomar de dos formas. Es decir, o nos reímos directamente en la cara de Katia Kallas, o claro, o le pegamos fuego al cortijo, ¿no? Como la segunda opción, pues yo creo que al final es muy contraproducente, vamos a optar por la primera. Mucha gente me pregunta, dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues cada uno verá lo que puede hacer, pero desde luego seguir apoyando a esta gente. Es que si realmente se cree Katia Kallas esto, que yo no lo descartaría, yo le recomendaría... No, esta chica no está tonta, no. Sí, o sea, sinceramente no lo creo. Igual que le digo una cosa, le digo otra. A lo mejor yo en creo este que caso, es una golfa, pero tonta no bueno. Yo tengo serias dudas, no en este caso, sino en general, sobre si en realidad los burócratas se creen sus propias mentiras. Unos días tiendo a pensar que sí, pero otros creo, efectivamente, que son simples actores representando el guión que les dan en cada momento. Hombre, vamos a ver si usted Cuando improvisan es casi peor, ¿eh? Cuando improvisan es casi peor. Sí, es cierto, pero vamos a ver, si usted me dice, ¿Irene Montero se cree las pavadas que dice? Sí se las cree. Sí se las cree porque no da para más la pobre. O sea, yo creo que se las ha terminado creyendo. Está recitando como un loro lo que le decía un agente de la CIA durante 20 años y ni siquiera sabe que es agente de la CIA. Pues eso le dice a usted el nivel de Irene Montero. Ahora, ¿Ursula von der Leyen se cree lo que dice? No. Sabe radicalmente que es mentira. ¿Y esta muchachita nacida dentro de la nomenclatura comunista se cree lo que dice? Ni de broma. Ni de broma. O sea, hay gente que se lo cree, especialmente los borderline, pero el resto, vamos, sabe perfectamente que está mintiendo. ¿Usted cree que, por ejemplo, María Jesús Montero, que continuamente se dice y se desdice, se cree lo que dice? No se lo cree. Es que yo ahí, en su caso, no creo que tenga conciencia de lo que realmente está diciendo en cada momento. Es decir, yo creo que ella misma tiene una ensalada mental que ni siquiera es consciente de lo que está diciendo. Aparte de que sabe de economía lo mismo que yo de barcos.
Bueno, eso es Porque cierto, sí. porque ella en principio, pues ella estudió sanidad, bueno, ella fue consejera de sanidad y ha estudiado, yo no sé si es médico, creo que sí, espero que no haya ejercido nunca, imagínense a María Jesús Montero No, recetándole no lo cualquier creo, cosa. no lo creo. Tomes esto cada 8 horas y podríamos hacer como en el famoso sketch de Martes y 13, ¿no? Coger la receta y comernos directamente la receta en lugar de ir a la farmacia. He mencionado el tema de Irene Montero y de su controladora de la CIA. Sé que cada vez que digo esto, muchos de nuestros oyentes saltan en su sillón, si van conduciendo, pues a lo mejor pegan un volantazo, o si están haciendo ejercicio, pues tienen que dejar las pesas. Y siempre me preguntan, bueno, ¿cuándo vas a contar realmente cuál es esa influencia, cuál es esa relación entre Podemos y los servicios de inteligencia norteamericanos? Bueno, pues ya les avanzo a nuestros amigos que estoy preparando y va a ver la luz muy pronto, un programa en el Gran Reseteo en el que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso y vamos a dar nombres y apellidos de la controladora, una de las principales controladoras de Irene Montero y también de los de Pablo Iglesias. Porque esto es así, está demostrado. Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora que lo vayamos contando. En el Despegamos no, lo verán ustedes en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv. Ahora, eso es tremendo, porque precisamente del rebaño que ha seguido a Pablo Iglesias e Irene Montero, en general son de un antiamericanismo sectario e irracional. Ese es el juego. Con lo cual la operación no puede estar mejor, ¿eh? Claro, en lugar de hacer una crítica constructiva, sin ser antiamericano, bueno, yo creo que usted es el mayor ejemplo de eso. Es decir, usted está viviendo en Estados Unidos, es un ciudadano americano, además. Claro, sí. Es un ciudadano estadounidense. Y además soy un orgulloso ciudadano americano. Exactamente. La gente no se entera, ¿no? La gente no llega a comprenderlo. Con respecto a lo que comentábamos antes de los mensajes que surgen de la boca y de los departamentos de comunicación de los políticos, hay otro factor también importante, que es que este mensaje es cambiante continuamente. Y es cambiante continuamente de forma voluntaria. No solo para ajustar el relato a cada acontecimiento, sino también para desorientar al ciudadano y que ya llegue un momento en el que no sepa si Eurasia está en guerra con Oceanía, como en la obra de Orwell, o si estamos en guerra con un país, los yihadistas ahora son buenos o los otros son malos, ¿no? En el mensaje que ha publicado en sus redes sociales Katia Kallas, aparece ella además con un teléfono hablando pues con el altavoz puesto. Entonces se supone que está hablando con el ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Katia Kallas, entiendo que será en inglés. A lo mejor el teléfono ni siquiera estaba encendido, ¿no? Que es un contacto que se produce tras la cumbre también telefónica celebrada entre Ursula von der Leyen con el jeque Emirati. En Emiratos Árabes Unidos lo de los derechos humanos mal también. Es decir, Ursula... No, y además no creo que sean inclusivos. Vamos. No son muy inclusivos, aparte de practicar la tortura de forma sistemática, de tener sin ningún tipo de orden judicial. En el caso, además, de los representantes con los que están hablando, Úrsula y Katia, son familia porque allí no hay democracia, evidentemente, con lo cual tenemos otro factor añadido. Pero bueno, ellos son también de los buenos, ¿no? Para la Unión Europea. Entonces, ¿qué está haciendo Emiratos Árabes Unidos? Pues lleva mucho tiempo aprovechando ese doble juego geopolítico para sacar tajada económica en el viejo continente. Y uno de los países que está en su diana precisamente es España, donde aspira a liderar el negocio de las energías renovables, en concreto las fotovoltaicas. Esto ya sería el acabose. Es decir, después de años y años de subvenciones, primas a la generación, sobrinas a la generación, impuestos masivos, precios eléctricos inflados. Ahora llegarán los jeques a quedarse con las centrales renovables, con las centrales fotovoltaicas. ¿Se está expropiando a agricultores en nuestros días para en el futuro venderle estas centrales a Emiratos Árabes Unidos? Pues bueno, yo no lo descartaría, vamos. Ya se ha hecho. Emiratos Árabes Unidos está comprando a través de sus fondos soberanos y de empresas que son públicas, en realidad es el gobierno, sobre todo en fotovoltaicas, están comprando utilizando el dinero del petróleo, además, que es otra de las paradojas de nuestros tiempos, ¿no? Yo uso el dinero del petróleo, le decimos a todo el mundo que hay que dejar ya de comprar petróleo, yo lo sigo vendiendo, la gente me lo sigue comprando porque evidentemente hace falta y luego lo que hago es comprar centrales fotovoltaicos. Aquí además se produce una alianza con Italia que ejerce una pinza sobre España utilizando a Endesa, empresa antaño española y que ahora está dirigida por Enel, que a su vez es gestionada desde el gobierno de Giorgia Meloni, una Endesa que ayudó a los emiratís a desembarcar en el negocio de la energía solar española. Y hoy, uno de los principales diarios económicos, en su portada, a toda página, Emiratos Árabes Unidos aspira a ser el líder de la energía solar en España. Emiratos Árabes Unidos, esa gran democracia.
Pero bueno, como digo, lo que antes era terrorista, hoy es rebelde democrático. Lo que antes era pues una empresa que llega a tu país a esquilmarte, pues ahora hay que abrir los brazos porque en realidad lo que quieren es el desarrollo y quieren ir a un mundo net cero. Ha pasado también con el caso de las Naciones Unidas con respecto a Siria. El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Gail Pedersen, esta mañana ha dicho que él está tranquilo. Es decir, nosotros estamos nerviosos, pero él está tranquilo, en realidad, porque el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, HTS, filial de ISIS, filial de Al-Qaeda, y otras formaciones pues que han participado en ese golpe de Estado en Siria, que estemos tranquilos porque aunque eran malos, ahora son buenos. O sea, podemos estar tranquilos. Dice que le han enviado, cito textualmente, buenos mensajes a la población y que está muy bien. Es decir, que podemos confiar en los yihadistas. Que hasta ahora eran malos. Pero ahora son buenos. Ahora son buenos. Bien. Entonces, que estemos tranquilos. Y ha dicho, para que vean cómo todo esto es propaganda desde arriba, ¿no? Dice, la realidad hasta ahora, cito textualmente, es que este grupo HTS y otros grupos armados han estado enviando buenos mensajes al pueblo sirio. Han estado enviando mensajes de unidad e inclusividad. ¡Hombre! ¿Qué cuajo tienen, de verdad? ¿Qué cuajo tienen y qué poca vergüenza? Y qué poca vergüenza. Da el tío, alguno dirá, tío no es respetuoso. A este hombre no hay que respetarlo. Da el tío una rueda de prensa en Ginebra, que como todo el mundo sabe, ahí pues es donde Klaus Schwab tiene el presidente del Foro Económico Mundial, tiene una fundación, es una lavadora de dinero como el resto de fundaciones de esta gente, ¿no? Y entonces da la rueda de prensa y dice, oiga, ¿y por qué lanza usted este mensaje? Y dice, no, es que hay que justificar de alguna manera porque estamos estudiando, Naciones Unidas, la posibilidad de retirar a los yihadistas islamistas que acaban de dar el golpe de Estado en Siria de la lista de organizaciones terroristas. Porque claro, si ahora son buenos... Claro, si ahora son buenos, pues evidentemente claro, no cabe la menor duda de que hay que sacarlos de la lista. Supongo que también retirarán la recompensa de 10 millones de dólares que pesa sobre el aljolín, sí, es ¿no? Sí, es que sin turbante ya es bueno. O sea, el tema es el turbante. Tú adquieres el look de Zelensky, y entonces ya te conviertes en bueno. Se parece físicamente también, ¿eh? Se parece físicamente. Hombre, vamos a ver, don Lorenzo. Si le quita usted la barba, si nos vestimos de verde, usted y yo, y también nos parecemos. O sea que claro, es el uniforme que llevan, ¿no? Le preguntan a Pedersen, porque claro, allí en Ginebra pues todavía queda algún periodista, ¿no? Que dice, oiga, pero ¿dónde está la cámara, no? ¿Cuál es la broma? Y le dicen, oiga, pero ¿cómo puede decir usted que van a quitar a estos grupos de la lista de grupos terroristas? O sea, ¿en qué lo justifica? Dice, hombre, están dando garantías a la población, aunque también ha habido desafíos. Dice, bueno, ¿y qué desafíos? Dice, pues mire, saqueos, robos, asaltos de edificios públicos, asaltos privados, asesinatos selectivos, ejecuciones. Pero bueno, que eso era antes, que ahora son buenos. Al-Jolani o Al-Jolani ha llegado a decir que cuando pues ya hayan accedido al gobierno sirio, después de ese periodo de transición, que algunos dicen que puede durar entre 1 año y 1 año y medio, a ver lo que queda de Siria en aquel momento, que entonces él disuelve la organización yihadista. Lo cual dice, oiga, pero ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿usted para qué creó la organización yihadista? Dice, hombre, yo la creé para crear un califato y para imponer la Sharia. Dice, sí, pero solo en Siria. Dice, no, en todo el planeta. Bien. Pues si te conformas con poco, si te conformas con el sillón. Bueno, o no era un yihadista islámico que quería un califato antes, ¿no? Que eso es otra posibilidad, o está mintiendo como un bellaco. Como esto es una operación de propaganda dirigida desde arriba, insisto, ahora mismo en todos los grandes medios de desinformación masiva estamos viendo imágenes de las cárceles del terror sirias. Esto recuerda mucho a la época de cuando cayó Saddam, ¿no? Pero obvian que en estos momentos se están liberando a todos y cada uno de los terroristas islamistas que estaban en prisión. Claro, porque quien estaba en prisión mayoritariamente eran terroristas. Sí. Claro. Bueno, mayoritariamente. ¿Que Siria es un país donde no se respetaban los derechos humanos? Evidentemente. ¿Que había gente encarcelada por motivos políticos que no había cometido atentados? Evidentemente. No estamos negando eso. Es importante que tengamos esto en cuenta, sobre todo los que son críticos con lo que está pasando en Siria, no se pasen ustedes al bando del forofismo de la secta contraria. No se metan en la trinchera que algunos les están cavando.
Evidentemente que había gente, hay unas condiciones pues completamente inhumanas. Pero aquí la clave no es esa. La clave es que hay terroristas islamistas que ahora están en la calle. De hecho, los gobiernos europeos han detenido los procesos de asilo de sirios porque es imposible saber si los refugiados que llegarán serán civiles que eludan la purga de los nuevos gobernantes sirios a pesar de los mensajes inclusivos o comandos para cometer atentados en suelo europeo. Entonces, como los propios gobiernos, ni siquiera europeos, sobre todo, no se creen, ¿no?, esta gran falacia, dicen, no, cierra la puerta, primo, no sea que nos empiecen a venir aquí sirios que salgan de las cárceles y que nos los manden aquí para cometer atentados. Cuidado con lo que está sucediendo en estos momentos. Es decir, todo este tipo de procesos generan flujos migratorios que luego son aprovechados por los ingenieros sociales para adoptar determinadas normativas. Y también para poder tener, pues una serie de células que puedan ser activadas en el momento determinado. Células que en la mayor parte de las ocasiones no cumplen objetivos diseñados por gente con turbante, por los desiertos lejanos de los que hablaba Aznar, perdón, voy a ver. Sí, los desiertos lejanos. Sí. Si no, pues pisan moqueta y en muchas ocasiones tienen un acento de Boston, ¿no? O de Londres o de Manchester. Dentro de toda esta circunstancia, claro, tenemos el problema de Georgia, ¿no? Ayer hablamos de Rumanía, tenemos el problema de Georgia. Pues el mensaje otanista, el mensaje de Bruselas, no admiten desde ningún punto de vista el resultado electoral del sueño georgiano. Y entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución, según la Unión Europea, esto es tremendo también, ¿no? Es decir, la Unión Europea, que participa en ese auge de movimientos revolucionarios para intentar derribar al legítimo gobierno de Georgia, porque hasta donde sabemos y hasta donde se ha podido probar no ha habido ningún tipo de pucherazo en Georgia. También voy a ser muy riguroso con esto, porque alguno dirá, bueno, ¿ha podido haber pucherazo? Bueno, de momento no hay ningún indicio que nos diga que ha habido pucherazo. De hecho, la gente ha votado en masa a Sueño Georgiano, porque Sueño Georgiano no quiere que Georgia pase por el aro de Ursula von der Leyen y compañía. Y dice la Unión Europea, no. Vamos a sancionar a Sueño Georgiano por no permitir el golpe de Estado. Vamos a sancionar a Sueño Georgiano, porque claro, no puede ser que estén deteniendo a manifestantes pacíficos prodemocráticos. Dice, oiga, pero que están tirando unos cóctel molotov, que ha venido un tipo con un lanzador de bengalas. Dice, no, hombre, pero ese es un manifestante prodemocrático. A ver si nos enteramos. Tú le puedes tirar, puedes coger un bazooka, ¿no?, y lanzárselo a un gobernante o a un policía, pero si eres prodemocrático no pasa nada. Es decir, bueno, y si eres inclusivo ni te cuento. Claro, entonces te tienen que permitir hacer esto, ¿no? Que luego te dejes un poco de barba y te pongas una camisa kaki. Bueno, pues eso ya va en tu historia. Entonces, la Unión Europea, a través de un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, ¿quién dirige el Servicio de Acción Exterior? Borrell y Katia Kallas. Borrell dice que está muy contento con lo que está pasando en general en el mundo, porque todo esto implica, me lo creo. Sí, porque todo esto implica que Rusia va perdiendo, ha dicho esta mañana. Entonces, que lo de Siria implica que Rusia va perdiendo, que lo de Georgia implica que Rusia está perdiendo. Entonces, a través de este comunicado, denuncian, en lugar de plantear que hay un movimiento revolucionario que quiere un golpe de Estado en Georgia, lo que denuncia es la represión contra las protestas organizadas por aquellos que no asumen ese resultado electoral del pasado octubre. Y dicen, no, es que además están torturando. Claro, los yihadistas islámicos son buenos, sí, y los gobernantes que logran la victoria en las urnas con el apoyo del pueblo que no quiere pasar por un determinado aro, por lo menos ahora, a lo mejor dentro de unos años cambian de opinión, pero ahora no quieren pasar por ese aro, a eso sí que hay que perseguir. Totalmente. O sea, pero sí que es algo evidente. Y además, claro, alguno dirá, pero qué contradicción, esto es increíble, esto no se comprende. No, esto es totalmente comprensible. Los terroristas islámicos los teledirigimos nosotros y hacen lo que quieren, y el pueblo en este caso no está dispuesto a someterse a lo que nosotros queremos y por lo tanto es malo. O sea, la cosa no puede ser más clara. Y luego a lo mejor tenemos una segunda derivada, la analizaremos el sábado en el Gran Reseteo. Ahora Israel tiene la excusa perfecta para seguir tomando posiciones y para seguir avanzando en Siria. Totalmente. No solo por el tema de las armas químicas, porque cuando se vea evidentemente que todo esto de la transición pacífica y de la transición inclusiva es un gran cuento, y cuando se empiezan a producir los enfrentamientos, pues vamos a tener una guerra en Siria, dentro de Siria,
en la que Israel va a estar luchando contra unos rebeldes a los cuales en buena medida han financiado sus propios aliados, pero ya no lucharán en suelo israelí, sino que lucharán en suelo sirio. Con la pinza, además, de esa Turquía que ha abierto las fronteras para que muchos refugiados sirios vuelvan, refugiados sirios que estaban en Turquía y que también estaban en Turquía porque tuvieron que huir de Siria por ser islamistas. Con lo cual, el Cristo que tenemos montado en Siria en estos momentos es de AUPA, ¿no? Como digo, hablaremos el sábado que viene en el gran reseteo de esta nueva balcanización de Oriente Medio. Y esta semana, como también decía al principio del programa de hoy, los bancos centrales van a tomar decisiones sobre política monetaria, con la que, cual brujos y alquimistas, pretenden convertir el plomo en oro, aunque en realidad hacen lo contrario. Es decir, lo que hacen es convertir el oro en plomo, al menos envilecen las monedas con la excusa de apoyar un crecimiento económico que en Europa es absolutamente catatónico. De hecho, no existe. En Estados Unidos ese crecimiento está impulsado en buena medida por acciones geopolíticas y bélicas, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Convirtiéndose en uno de los principales mercados exportadores sustitutos de Rusia para Europa. Y en el caso de China, con unos estímulos de liquidez que no terminan de llegar, al menos como los esperan en Occidente, tan acostumbrados a que se abra el grifo de la liquidez y se pongan a funcionar a toda máquina unas impresoras de dinero que de momento Xi Jinping no quiere poner en marcha. Es decir, yo insisto mucho en esto porque la gente no termina de ser consciente. Xi Jinping podría hacer una cosa que a corto plazo le podría generar réditos, pero que a largo sería un gran problema. Y eso además no es una teoría, lo hemos visto en el caso de Estados Unidos, pero sobre todo de Europa. China no tiene inflación. El último dato salió ayer, estaba en el entorno del 0,2%. Y tiene un problema que incluso puede ser un problema para los que consideran que es un problema la deflación, ¿no? Esto también abriría un debate económico, no vamos a entrar hoy en eso. Entonces, si tú tienes una inflación controlada, de hecho tienes una inflación de 0 y tienes problemas en el mercado inmobiliario o necesitas suministrar liquidez a entidades financieras, pues no tienes ninguna cortapisa. Dices, bueno, pues creo dinero de la nada. Es verdad que esto afecta a mi poder adquisitivo, todos los que tengan yuanes, pero además me beneficia porque al final, si ese yuan pierde valor, pues me permite también exportar más, con lo cual lo que pierdo por un lado lo gano por el otro, que es un poco lo que ha hecho China en algunos momentos de la historia. Pero claro, Xi Jinping no quiere hacer eso. Xi Jinping no quiere hacer eso porque tiene que presentar al yuan como una divisa creíble. Una divisa creíble no solo ahora, sino también para el futuro. Y entonces está realizando determinadas intervenciones quirúrgicas. Pues sí, suministra un poquito de liquidez, baja un poco los tipos a determinadas entidades, aprueba una serie de ayudas al sector inmobiliario, pero todo un poco con un goteo constante, pero sin que se produzcan las medidas que están esperando muchos de los gigantes de Wall Street, que como decía al principio, tienen mucho dinero metido ahí. Entonces, ayer el Politburó del Partido Comunista de China se reunió. Dijeron, vamos a implementar más estímulos, se suelen llamar. Yo siempre digo que son tan mal llamados estímulos porque esto es como si te dopas en una carrera, ¿no? Cuando eres un ciclista o eres un atleta, te dopas, pero luego posteriormente pues tienes un bajón tremendo y tienes que tener un tratamiento médico. Estos estímulos, si los apruebas, como decía antes, a corto plazo, pues te pueden generar un cierto crecimiento económico, pero a largo es un problema. Primero, por la credibilidad de tu propia divisa y, en segundo lugar, también porque acabas generando esa inflación, como está sucediendo en Europa y en Estados Unidos. Entonces, el Politburó se ha reunido, entonces han hecho una reunión en la Conferencia Central de Trabajo Económico primero. Básicamente, todos los organismos encargados de gestionar la economía ya han dicho, bueno, vamos a aprobar más estímulos, pero que nadie espere que son unos estímulos importantes o tan importantes como para provocar crecimiento artificial. Es decir, se está criticando de Occidente a China y lo que se quiere o lo que se promueve es que haya crecimiento artificial y Xi Jinping no está por la labor, al menos, insisto, de momento. En Europa la situación es distinta. Aquí sí hay inflación, acaba de salir esta mañana el dato de Alemania. Alemania, que está en recesión y que si cogemos los datos adelantados, PMI, estaría en recesión desde mediados del año 2021, tiene una inflación superior al objetivo con un 2,2%. ¿Cómo puede ser que haya inflación si el país está en una caída, está en una recesión, está con problemas económicos? Porque la inflación viene derivada fundamentalmente de los errores cometidos por los gobernantes y sobre todo de esas inyecciones masivas de liquidez en el año 2008, 2012, crisis de deuda y durante la pandemia y posteriormente también al principio de la guerra de Ucrania, que es justo lo que Xi Jinping no quiere que suceda en China. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos modelos distintos. Uno un poco más ortodoxo monetariamente, que sería el chino,
y luego nuestro, que es absolutamente heterodoxo. Hasta tal punto de que con esa inflación el Banco Central Europeo va a seguir bajando tipos de interés. ¿Por qué? Pues por esa crisis económica. ¿Y esto qué va a hacer a la larga plaza? Pues a lo largo plazo generar más efectos inflacionarios. Por lo tanto, la inflación no se va a ir. Esa joroba de la que nos hablaba Lagarde, esa lámpara de Aladino de la que nos hablaba también el señor Escrivá, todos son cuentos, no chinos, son cuentos europeos. Entonces, el Banco Central Europeo va a hacer de bombero pirómano. Y las previsiones de las entidades financieras en estos momentos es que el próximo verano, en Europa, en la eurozona, los tipos de interés, los de referencia, los de intervención, bajen hasta situarse en el 2% o incluso hasta el 1,5%. Lo cual, evidentemente, aliviará las cuotas de los hipotecados, pero alimentará una inflación que sigue presente, y la intención del Banco Central no es acabar con la inflación, que no les cuenten películas. Todo lo contrario, la inflación permite ir licuando deuda, favorece al endeudado, perjudica al ahorrador, genera incentivos para seguir produciendo, genera crecimiento artificial, ingresos fiscales. La inflación es un problema para el que ahorra, para el que necesita consumir, el que necesita comprar, no para el que vive de la teta pública. Sobre todo los de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, con tal de salvar los muebles de una eurozona que tiene unas perspectivas sombrías por los propios errores, insisto, cometidos por nuestros gobernantes, va a seguir habiendo bajadas de tipos. Sensación agridulce, porque alguno estará pensando en su casa, hombre, ya Lorenzo, pero nosotros nos vamos a beneficiar, nosotros hipotecados nos vamos a beneficiar. Como hipotecado, sí, pero como consumidor, contribuyente, no. Ahora vamos a ver cómo se van rebajando las revisiones, las cuotas hipotecarias, pero en el futuro es un problema. ¿Cuánto va a bajar los tipos de interés el Banco Central Europeo en la reunión del jueves? La gran mayoría de entidades financieras considera que va a bajar 25 puntos básicos, 0,25 o un cuarto de punto porcentual, como quieran denominarlo, es lo mismo. JP Morgan considera que podría haber una bajada de 50 puntos. Lo veo complicado, pero ese es el escenario que hay de cara al jueves. Por eso, las primas de riesgo, las tensiones en las deudas de los países, no reflejan la situación geopolítica ni la crisis económica ni fiscal europea, por ese rescate permanente del Banco Central Europeo. Porque es mentira que quieran contener la inflación, porque siguen creando ingentes montañas de dinero de la nada para intervenir continuamente en la deuda pública, en la privada. No es la de doña Manolita, pero sí es la de Iberdrola, es la de Repsol, es la de BBVA, es la de Naturgy. Y esto se ve muy bien al mirar la evolución del bono francés, que tendría que estar con un interés estratosférico, y que no está en ese interés estratosférico, ni ha habido efecto contagio a pesar del colapso de la Hacienda y el Tesoro galos, porque está enchufada la manguera del Banco Central. Ahora la cuestión es, cuando lleguemos a ese contexto, tasa de referencia del 2 en el verano del próximo año, presiones inflacionarias, guerra comercial con Estados Unidos, hundimiento absoluto de la industria europea, dificultades para acceder a la energía, sobre todo si va evolucionando todo esto y no se recupera la alianza energética con Rusia. ¿Va a crecer la Unión Europea? Evidentemente no. Puede crecer con un crecimiento dopado muy poco, pero realmente no va a crecer. ¿Y entonces qué se va a hacer? Y esa es la gran duda que hay. O sea, en ese abismo, ¿qué vas a hacer? ¿Pones otra vez tipos de interés negativos? Dicen que no, pero bueno, mienten como bellacos, lo pueden hacer perfectamente. ¿Van a crear un nuevo plan para luchar contra la recesión que sustituya al plan pandémico o al plan para la guerra de Ucrania? Pues esa es mi apuesta. Yo creo que sí, lo van a hacer. Al menos lo están debatiendo. Y eso es la deudocracia, de la que suelo hablar siempre, que vive Europa, con unos bonos que, aunque es verdad que ya no están siendo comprados por el Banco Central Europeo o garantizados al mismo nivel que antes de la pandemia o la crisis de 2008, sí se sostienen en buena medida, y aquí viene el segundo factor, porque los bancos están cumpliendo su parte del pacto con los gobiernos. Los bancos están cogiendo el dinero de los depósitos de los ciudadanos, no de los depósitos a plazo, de los depósitos de las cuentas corrientes a la vista, para comprar deuda pública. Y esto no solo ayuda a los tesoros a financiar su suicida política fiscal, sino que también les blinda ante el proceso de bajada de tipos de interés. Entonces, en España, en estos momentos, los bancos tienen más de 185.000 millones de euros de deuda pública en sus balances, que es la mayor cifra desde el año 2015. Siempre y cuando
el interés de esa deuda se mantenga controlado por el rescate, por el salvavidas del Banco Central Europeo, no hay problema. Pero si el salvavidas se pincha, o si el salvavidas directamente es retirado, porque la inflación es muy alta, ¿qué va a pasar con los balances de los bancos? ¿Qué van a hacer con toda esta deuda? Pues se las colocarán a ustedes. Y les llamarán por teléfono y les dirán, miren, tengo un producto de deuda pública española maravilloso. Intentarán que se lo coman ustedes, al mismo tiempo que le cobran unas jugosas comisiones que están en incremento. Por eso esto es una trampa, porque estos bonos se revalorizan no por criterios de mercado, sino por el rescate permanente del Banco Central. Entonces, al final, tendrá que haber algún tipo de plan, a no ser que el objetivo sea crear una gran crisis bancaria y financiera para introducir el euro digital, que es otro escenario que tampoco podemos descartar. Entonces, todos aquellos que dicen que el Banco Central Europeo está en retirada, que ya no compra deuda pública, miren, dato, mata relato. El Banco Central Europeo sigue teniendo en sus manos deuda soberana española por valor de 387.000 millones de euros. Se dice pronto, ¿eh? Es casi el 30% del total, ¿eh? Eso es casi el 40% del Producto Interior Bruto, ¿eh? Exactamente. Se Estamos dice hablando... pronto, ¿eh? Sí, sí. O sea, se dice pronto. Bueno, ¿Y eso? Si al final en Rumanía, por citar un ejemplo cercano, hay quien dice que a Ceausescu lo acabaron fusilando porque había pagado la deuda y por lo tanto no había manera de trincar a Rumanía por ningún sitio y había que deshacerse de un personaje que pagaba la deuda, con esta deuda Pedro Sánchez puede ser eterno. Claro que puede ser eterno. Y además nos dicen, no, pero es que el Banco Central Europeo ya progresivamente va retirando sus planes de estímulo. Vamos a utilizar esta palabra, aunque ya he precisado que realmente está mal empleada, pero porque es la que se suele utilizar, ¿no? Y para que luego nuestros amigos, cuando escuchen determinados mensajes en otros canales, en otras cadenas, pues puedan situarse. Este nivel de deuda del Banco Central Europeo, en el futuro, lo que se quiere no es que el Banco Central Europeo imprima dinero de la nada y compre deuda pública. Lo que se quiere es que los tesoros respalden a una hacienda supranacional de la eurozona para que esa hacienda emita deuda pública y el Banco Central Europeo no haga falta que la compre, sino que garantice que la comprará si alguien se la quiere vender, que es lo mismo que está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos. La Reserva Federal, aparte de las intervenciones que tiene en el mercado, comprando en deuda hipotecaria y comprando en algunos casos deuda pública, pero la actividad principal es, oiga, usted compre deuda pública, usted compre bonos del Tesoro, y si los quiere vender y no encuentra un comprador, o el comprador le quiere pagar poco por esos bonos, antes de vencimiento, si los quiere vender, no se preocupe que se los compro yo. Y entonces, el Banco Central hace de prestamista a última instancia no solo para el banco, sino para el que compra la deuda del Tesoro. Y esto es el mayor ejemplo que hay, no de planificación, sino de coacción financiera, de represión financiera, y es el fin del sistema monetario actual. Entonces, por eso, nos extraña tanto que China lleve una política en este aspecto mucho más ortodoxa, porque nosotros ya directamente vamos desnudos y en pelota por la calle. Y cuando vemos a alguien vestido, aunque sea con un chándal, decimos, oye, ¿qué hace ese vestido? Si lo que quiere es ir en pelota. Y mientras tanto, hablando de libertad de mercado, dice, diga, ¿pero qué libertad de mercado? Si esto es un gran fraude. Por eso la bolsa va como un tiro. Porque a pesar de todo lo que está sucediendo, la bolsa va como un tiro. Especialmente en Estados Unidos, ¿no? Bueno, tiene lógica si se sabe lo que pasa. Claro. Claro. O sea, tiene toda la lógica del mundo si se sabe lo que pasa. Porque dice, bueno, ¿y Estados Unidos? Estados Unidos es distinto, porque Estados Unidos tiene una economía que permite adaptarse mucho más a los determinados ciclos económicos, es uno de los grandes ganadores junto a China de todo lo que está pasando en el este de Europa. El hecho de que pues, le haya salido bien su apuesta por los hidrocarburos, ya iniciada hace mucho tiempo con el tema del fracking, la ha convertido pues, en un exportador neto de hidrocarburos y además, pues evidentemente, pues tiene esa cúpula de la OTAN que maneja a su antojo y defiende también el dólar pues con determinados movimientos, como hemos explicado también, a lo largo y ancho del planeta. Pero claro, ahí hay un problema en Estados Unidos. Y es que en la esencia de este modelo monetario que yo acabo aquí de describir, allí, bueno, pues tiene su máxima expresión porque el dólar, al poder
venderse dólares en todo el planeta, al haber demanda de dólares, pues al final exportas parte de esa inflación, pero claro, eludes un problema fundamental, que es la deuda de los propios hogares. Llevo hablando todo este año 2024 mucho sobre el tema de las tarjetas de crédito. No para de crecer la morosidad en las tarjetas de crédito. Está Bueno, aumentando en Estados Unidos. Eso es pavoroso. Y además, vamos a ver, en Estados Unidos es algo terrible porque los intereses que te cobran por la morosidad de las tarjetas de crédito es salvaje. Es salvaje. Y hay muchísima gente que vive con el dinero de plástico en este país. Esto es terrible, pero si desciende usted a Miami, no tengo la sensación de que en Washington eso sea así, pero si desciende usted a Miami, hay muchísima gente que, como dice el dicho popular, allí lo dice, viven de cheque a cheque. Es decir, en un momento determinado llega el viernes y cobran su cheque, porque cobran semanalmente. Y entonces viven de ese cheque del viernes al cheque siguiente. En el momento en que hay que hacer algún tipo de gasto extra, no estoy hablando de un gasto salvaje, gastos comunes y corrientes, que tienes que hacer un gasto extra, bueno, pues resulta que se tira de tarjeta de crédito. Y de pronto no hay dinero para la tarjeta de crédito y la gente va acumulando unas deudas pavorosas. El crédito total pendiente, según datos que acaba de hacer público la Reserva Federal, está aumentando a un nivel de 20.000 millones de dólares al mes. Lo cual, pues evidentemente es una gran barbaridad. Y luego, claro, esto está provocando, claro, se está disparando el consumo, pero a crédito. Entonces, estamos viendo cifras que si no se ponen en contexto, pues dices, bueno, la economía norteamericana va muy bien. Por ejemplo, el ritmo de ventas de coches. El ritmo de ventas de coches en el último mes ha sido el más elevado de los últimos 3 años. Y dice, oiga, pues entonces la gente está comprando, tiene confianza en el futuro, sí, pero está comprando a crédito. Y esto es un mal asunto, aunque muchos lo celebren. Y luego está la bomba del ladrillo americano, de la que aquí en Europa no se habla nada, pero que en Estados Unidos preocupa y mucho, que son la tasa de morosidad de los valores, que además esto genera, igual que pasó con el tema de la subprime, hipotecas, gente que deja de pagar la hipoteca de vivienda. Estas hipotecas forman parte de otros productos financieros más complejos y al final el que tiene ese producto financiero es el que acaba sufriendo una pérdida de valor y por lo tanto, pues en algunos casos pues tiene que afrontar reestructuraciones, en otras cerrar y por lo tanto se incrementa la morosidad. El problema ahora no es el de las hipotecas de las viviendas, sino el de las hipotecas de las oficinas. Algo que también Janet Yellen, secretaria del Tesoro, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, llevan vigilando muy de cerca y públicamente dicen, cuidado que aquí hay un problema. La tasa de morosidad, impagos, de los valores respaldados por hipotecas comerciales vinculados a inmuebles de oficinas, está ahora mismo por encima del 10%. En la crisis financiera del año 2008 fue del 10,7%. Ahora está en el 10,4%. Ha crecido a la mayor tasa en los últimos 2 años, con una subida de los tipos de 8,8 puntos porcentuales de finales del año 2022. En la crisis financiera subió 6 puntos, ahora está subiendo 8,8. El sector inmobiliario de oficinas lleva varios años lidiando con una severa recesión. Algunos pensaban que ya se había acabado esa recesión, que ya había tocado suelo. No, se está acelerando la caída, impulsado por unas tasas de desocupación persistentemente altas y unos alquileres evidentemente a la baja. El valor de los inmuebles, sobre todo de los edificios de oficinas más antiguos, se ha desplomado, muchos han perdido entre el 50% y el 70% de su valor de mercado, y en algunos casos han llegado a perder el 100% del valor. Nadie quiere comprar esos inmuebles ni regalados. Esto impide a los gestores de las carteras inmobiliarias y a los propietarios de estos edificios obtener nuevos préstamos. Con lo cual no solo tienen un problema de morosidad, sino que no pueden conseguir ingresos por una vía, por la vía de mercado, entre comillas lo de mercado, ni tampoco pueden obtener préstamos, ni refinanciar, ni vender propiedades, con lo cual la morosidad se dispara y las ejecuciones hipotecarias también. Las hipotecas se convierten en morosas cuando los pagos se incumplen en Estados Unidos más allá de un periodo de gracia estándar de 30 días. Aquí manipulamos más las cifras para que un crédito impagado durante 2, 3, 4 meses no se considere como impagado. ¿Y esto por qué se produce? Pues hay 3 razones fundamentales. Una, el hecho de que unos tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo
lo que hizo fue pues, promover, incentivar una mala inversión, excesiva expansión del crédito, esa barra libre de liquidez de la que hablaba antes. Luego, las restricciones burocráticas que dificultan la reutilización de los inmuebles, porque estos inmuebles de oficinas se podrían convertir en viviendas. No se puede en muchos casos por la regulación. Y luego, el fenómeno importante que es esa adopción generalizada del trabajo a distancia tras la gran reclusión del COVID. Estas son las tres cuestiones fundamentales. A mí, de todas ellas, la primera evidentemente no se puede solventar, es decir, la mala inversión esa se ha producido por tipos de interés artificialmente bajos, especulación, etcétera, etcétera. El tema del COVID poco podemos hacer. Nos hemos dado cuenta o se han dado cuenta muchos de que no hace falta ir a la oficina para trabajar y que incluso en muchos casos es mejor. Hay otros componentes psicológicos y sociales ahí, los cuales no voy a entrar. Y luego, donde se podría incidir es en reconvertir esas oficinas en viviendas. Por la idea, el problema es que hay muchas restricciones estructurales también y económicas. Muchas torres de oficinas no son aptas para la reconversión porque son muy grandes superficies o porque los costes son prohibitivos. En algunos casos, el coste de adaptar un edificio de oficinas a viviendas supera el coste de demolición y reconstrucción desde cero. Entonces, cuando uno va a las cifras, ve que ha habido muy pocas reconversiones de este tipo, menos de 100 en Estados Unidos, con lo grande que es Estados Unidos. Entonces, ahora hay una mentalidad simplemente de sobrevivir en 2025. Sobrevivir. Gracias en parte a los recortes sustanciales de los tipos de interés de la Reserva Federal. Entonces hay una estrategia que se llama en Estados Unidos que es extend and pretend, que sería prorrogar, aplazar y fingir que no pasa nada. Esto es muy bonito también, ¿no? Diga, vamos a esperar, vamos a esperar. Nosotros vamos refinanciando el que pueda, el que no, pues que le ejecuten la hipoteca y ya veremos si progresivamente la Reserva Federal va bajando tipo de interés, con Vero Pinómano también. Pero claro, hay un problema ahí, es que por mucho que el Banco Central Europeo baje tipos de interés, los problemas estructurales, las características estructurales que acabo de mencionar no desaparecen. Y si a ello le sumamos los 36 billones de dólares de deuda pública de Estados Unidos, que se dice pronto, 36 billones, don César. Trillón dólar. Billones nuestros. Las amenazas arancelarias y el hecho de que la inflación pues, no vuelva al corral, pues esto hace que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo, no los de a corto plazo, los que se pueden retocar, sino los de a largo plazo, pues están volviendo a niveles importantes. Y esto va a dificultar notablemente la refinanciación. Claro, la gran cuestión aquí es, ¿esto implica que se podrá generar una crisis inmobiliaria en Estados Unidos que se traslada a la banca de Estados Unidos? Pues casi es peor el remedio que la enfermedad, porque resulta que la gran mayoría de estos activos, los valores respaldados por hipotecas de oficinas en Estados Unidos, no están en Estados Unidos. Algunas están en el sistema bancario de Estados Unidos, pero la mayor parte está fuera y no sabemos dónde. Porque hay muchos productos complejos y hay muchas personas, a lo mejor algunos de los que nos estén escuchando, que en sus fondos de inversión están invirtiendo en estos productos. Entonces tenemos aquí compañías de seguros, inversores del sector puro y duro, que es el sector CMBS, por si alguien quiere mirarlo, fondos de inversión inmobiliaria, empresas de capital riesgo, grandes bancos internacionales, los nombres que todos ya no sabemos. Es verdad que los bancos de Estados Unidos están expuestos, pero también es verdad que han reconocido ya pérdidas significativas y no ha habido grandes colapsos. Eso sí, los bancos más pequeños, los bancos comerciales, regionales, con carteras hipotecarias concentradas geográficamente en áreas con muchas oficinas, pues tienen un riesgo muy elevado. ¿Alguien habla de esto en los grandes medios de desinformación masiva? No. ¿En medios especializados americanos? Sí. ¿En algún medio especializado europeo? También. Pero cuando se habla de la crisis china, la crisis del sector inmobiliario, que existe, no voy a decir que no exista, se elude esta cuestión. Se elude esta cuestión. Y vamos a un cambio importante del sistema inmobiliario, del mercado inmobiliario, que hasta ahora pues, ha mantenido en buena medida las economías occidentales. Importante que tengamos esto en cuenta. Y si digo que algunos están empleando la estrategia esta de extend and pretend para ver cómo llegan a 2025, ¿qué va a pasar en 2025? Pues algunos ya nos avisan de cisnes negros. Si son cisnes negros, entonces no pueden ser cisnes negros, porque el cisne negro es el que aparece sin que sepamos que va a aparecer, ¿no, don César?
Esto cuando Nassim Taleb... Efectivamente, esta es la historia. Sí, si ya nos empiezan avisando del cisne, como el animalillo el avechucho que se ha traído usted hoy, pues mal vamos, desde luego, sí. Cisne negro, para el que no lo sepa, esta expresión viene del famoso libro, ¿no?, de Nassim Taleb sobre los cisnes negros. El cisne negro, el título en español es El impacto de lo altamente improbable, del libro de Nassim Nicolás Taleb, que plantea, bueno, pues un cisne negro es un hecho improbable, en realidad que no se puede prever, cuyas consecuencias son muy relevantes, y que todas las explicaciones que se puedan ofrecer a posteriori pues no tienen en cuenta el azar y solo buscan encajar lo imprevisible en un modelo perfecto. En español, el análisis a toro pasado. Si esto yo ya lo sabía, si esto tal, cuando en el momento eres más papista que el Papa. Hay bancos de inversión que normalmente, para obtener titulares y para que hagamos lo que vamos a hacer hoy aquí, que es hablar un poco de ello, me parece bonito también hacerlo, hacen previsiones económicas para el año que viene. Antes pues les dedicaba programas monográficos, ahora ya creo que hay otras cuestiones más relevantes, pero sí hoy en el Despegamos, antes de terminar, quería hablar del informe que ha publicado el banco japonés, el banco de inversión Nomura, hablando de estos cisnes negros. Ellos, dándose cuenta un poco de lo que estábamos comentando antes, dicen que son cisnes grises. Serían eventos con baja probabilidad y alto impacto, que solo unos pocos esperan, ¿no? Pues todavía peor, sí. O sea, peor, ¿no? Me lo pone usted. O sea, todavía es más inquietante, ¿no? Primer lugar, crash bursátil de Nvidia, la empresa de moda en estos momentos, la empresa tecnológica, la empresa de las tarjetas gráficas, la empresa de los chips, una empresa que va como un tiro y que nadie espera ese crash bursátil. ¿Qué es lo que nos dice Nomura? ¿Por qué podría haber problemas en Nvidia? Porque podrían producirse retrasos en el lanzamiento de nuevos chips, algo que ya ha sucedido en algunas ocasiones, para aplicaciones de inteligencia artificial, o una reducción de las inversiones de las tecnológicas que pudiera afectar a Nvidia. Todo ello hay que sumar esa concentración en el mercado estadounidense, que si cae Nvidia, pues habría una corrección notable en Wall Street. Hay que decir que el valor bursátil de Nvidia, agárrense los machos, es de 3,1 billones de dólares. El valor bursátil de Nvidia. 3,4 billones de dólares, trillón dólares. ¿Puede tener problemas Nvidia? Puede tener. ¿Los que dice Nomura? No. Los problemas que puede tener vienen derivados de que no se le permita a Nvidia vender con libertad a todos los países que considere oportunos y que sea una de las víctimas de la guerra comercial que se puede poner en marcha en el nuevo secretario del Tesoro y el nuevo secretario de Comercio de Estados Unidos. El mayor riesgo para Nvidia está dentro de Estados Unidos, no está fuera, está dentro de Estados Unidos. Y no está tanto en su desarrollo tecnológico, que es verdad que hay un determinado nivel de burbuja, expectativas muy altas, sino, insisto, en esa guerra comercial. No solemos hablar de Nvidia, pues porque al final no tratamos muchos temas aquí de bolsa, ¿no? y de grandes empresas, pero en esta ocasión hay que mencionar. Otro cisne gris sería un abrupto final de ese sistema fraudulento que emplea el Banco de Japón, utilizando pues este sistema monetario global, sobre todo en Occidente, el denominado carry trade, que consiste en tú tomas prestado dinero en yenes y luego inviertes en otras jurisdicciones con mayores tipos de interés. Esto lo lleva haciendo Japón mucho tiempo, porque claro, como tienen el yen por los suelos, tienen un problema endémico después de 3 décadas en las cuales pues la deuda no para de crecer y cada vez es necesaria más deuda para generar algo de crecimiento económico. Bueno, pues en ese contexto lo que hacen es utilizar este carry trade, que todos los países lo hacen, pero en el caso de Japón es muy importante porque esas jurisdicciones con mayores tipos de interés donde invierten normalmente es en Estados Unidos. Entonces, si Japón dejara de realizar esta práctica, le perjudicaría a Estados Unidos. Esto ya ha pasado. Esto es un cisne blanco, no es un cisne gris. Pasado verano, esto ya sucedió. Y Janet Yellen tuvo que intervenir. El Tesoro de Estados Unidos le tuvo que decir al Banco de Japón, oye, sigue haciendo esto, porque si no, tenemos un problema grave. Tercer elemento, cisne gris. Que la deuda de Estados Unidos a 10 años subiera mucho su rentabilidad como consecuencia de ese déficit fiscal de Estados Unidos y que se fuera al 6%. Ahora está en el 4,15%. Esto, cada vez que lo leo, la verdad es que me genera una cierta sonrisa, ¿no? Se recordarán nuestros amigos... Yo sinceramente me cuesta creerlo, ¿eh? Los que nos siguen desde hace mucho tiempo recordarán
que el análisis que hacíamos aquí es, oigan, cuando la rentabilidad de la deuda pública a 10 años esté por encima del 1,5, cuidado porque hay riesgo de recesión. Por encima del 1,5. Ahora está en el 4. Y Estados Unidos está creciendo. ¿Por qué? Porque el sistema está roto. Lo he explicado antes. El sistema está completamente roto. No obedece a criterios de mercado. Entonces, ¿Estados Unidos va a hacer algo para contener la deuda por debajo del 6%? Evidentemente. No le queda más narices, ¿eh? No le queda más narices. Que en el contexto que hemos hablado antes de endeudamiento, imagínense si la deuda de Estados Unidos, porque la deuda de Estados Unidos al final lo que hace es arrastrar el resto de deudas. Al final, si ese interés sube mucho, pues tienes un problema para refinanciar la deuda. Por eso la Reserva Federal quiere bajar tipos. ¿Es posible que haya episodios puntuales en los que esta deuda suba muchísimo y se pueda acercar al 6? Sí. El movimiento que se produciría después sería de terremoto recesivo. La Reserva Federal lo quiere evitar, pero puede, a lo mejor, que no pueda evitarlo. Es probable que no pueda evitarlo. Otra cosa es que se quedaran esos niveles durante mucho tiempo. Si atendiéramos a criterios de mercado, tendría que estar más cerca del 10 que del 4%, ¿eh? Lo que pasa es que no hay mercado. Luego tendríamos otro cisne importante, que sería parón del consumo en Estados Unidos. Ha habido meses en los cuales esto se ha producido, un parón del consumo en Estados Unidos, al menos que no crezca tanto como crecía antes. Otro cisne gris sería la escalada de la tensión geopolítica. Bueno, esto es un cisne blanco, pero vamos, blanco como el del anuncio de Colón, ¿no? Más blanco, pues claro que hay tensión geopolítica. Claro que va a escalar la tensión, ¿no? Con nuevos conflictos que lamentablemente puedan sumarse a los actuales. Y luego fíjense lo que dice Nomura, haciendo también de la voz de su amo el banco japonés. Dice, bueno, también un cisne gris o un cisne negro sería que los estímulos del gobierno chino no logren revitalizar la actividad en China, ¿no? Miraros primero vuestra casa, señores de Nomura, mirad los problemas que tiene Japón, mirad los problemas del yen, de la deuda, de cómo los bancos japoneses están cargadísimos de deuda pública de Japón y no miréis tanto a China porque no vais a dar cuenta de que realmente tenéis vuestra casa hecha unos zorros, ¿no? Y entonces Nomura... Lo que pasa es que ese es un elemento de distracción. Es decir, claro, hablamos de China, hay que ver lo que va a pasar en China, no sé cuántos. Luego tenemos la casa, que vamos, es un desastre absoluto, pero apuntando a China, pues parece que la cosa no es tan grave. Y entonces, para acabar, para que vean nuestros amigos, ¿no? Cómo son de cucos estos banqueros de inversión, después de haber conseguido de alguna manera la atención, porque con estos informes, pues, quien más, quien menos los menciona en sus programas, nosotros lo estamos haciendo ya aquí, al final dan una recomendación. ¿Y la recomendación cuál es? Que la gente, pues vaya y acuda a los mercados a comprar sus productos, los productos de los señores de Nomura. Y dice, y si quieres cubrirte del riesgo completamente, pues puedes reducir determinadas posiciones en bolsa. Cuidado, señores, con este tipo de mensajes, que estos son jueces y parte. Miren, voy a contar una anécdota y con esto vamos a terminar ya, que, bueno, pues he tenido ciertos recuerdos, ¿no? Este fin de semana cuando veía la portada del diario Expansión. Diario Expansión es uno de los diarios, ayer lo volví a mencionar, no es que tenga ninguna inquina a poner, es el principal diario económico de España y yo trabajaba allí, entonces por eso suelo hablar de él. Todos los sábados hay algún tipo de noticia, bueno, de noticia. En la portada hay algún titular en el que animan a la gente a meter dinero en bolsa. Normalmente siempre suelen ser titulares en plan del recorrido que queda la bolsa española, siempre española. Los valores que van a crecer el próximo año, estamos viendo ya reportajes en este sentido, a ese hacía referencia el pasado sábado de Expansión, opciones para el inversor para aprovechar la crisis geopolítica, etcétera. Bueno, hay orden, o al menos la había cuando yo estaba en el periódico, de que todos los sábados hay que buscar y retorcer cualquier enfoque posible, positivo respecto a la bolsa, para abrir la edición del sábado del periódico. Hay orden. Entonces, todos los sábados... Fantástico, creo. A esto lo llaman libertad de prensa, ¿no? O algo así. Y derecho a la información. Y derecho a la información. Sí. Entonces, fíjense a partir de ahora en los titulares. Es verdad que sucede, como en otros medios, al ser un periódico económico, los fines de semana, afortunadamente no firmé ningún acuerdo de confidencialidad, si no podrían ir a por mí, pero afortunadamente no fue así. De hecho, me marché porque no me pagaban.
Primer periódico. Muy bien, estupendo. Si Así un día les va la podemos hablar economía de esto, bien. Sí, o sea. Si quiere un día lo comentamos en profundidad, ¿no? Claro, así el periódico iba en teoría bien, ¿no? Entonces, en los fines de semana... Sí, claro, si no pagaba... Los redactores no acuden. Bueno, hay unos redactores allí de guardia, simplemente para teletipos, pero claro, el periódico del sábado, el domingo no hay un periódico per se, el periódico del fin de semana y el del lunes hay que hacerlos a la vez. Entonces los viernes por la tarde, viernes noche, haces 2 periódicos, el del sábado y el del lunes. Para el lunes te buscas un poco tus investigaciones, tus cositas, tus temas propios, y el sábado por la mañana abres con tu noticia de bolsa. Que el IBEX va como un tiro. Valores en los que invertir en el año 2025. ¿Cómo aprovechar el desastre global para forrarte? Etcétera, etcétera, etcétera. No se fíen que son jueces y parte. Todos ellos son jueces y parte. Pueden coger algunos de sus análisis de todos estos medios de desinformación masiva. En algunos casos hay algunos artículos que son interesantes. En otros, evidentemente, no. La mayoría pues, son notas de prensa de las empresas haciéndose pasar por informaciones. Pero tengan todo esto en cuenta, sobre todo los que consumen con cierta frecuencia este tipo de productos, porque supongo que ellos ya lo saben, pero intentan siempre dar gato por liebre, ¿no? O paloma, o cisne. Sí, o cisne negro. El cisne por liebre, podríamos decir en este caso. Hasta aquí el despegamos de hoy. Mañana vamos a hablar de la crisis de la seguridad social española, que tiene tela, con bueno, pues unos datos impresionantes, con un agujero en la seguridad social, ya no solo en materia de pensiones, sino sanitaria. Y bueno, casi se me olvida, también quería comentar, porque se está produciendo en estos momentos, y aunque no podemos dar muchos detalles, pero es una de las noticias también de la jornada, una noticia que quería evitar el propio Netanyahu. El primer ministro israelí está declarando en un tribunal. Finalmente, por algunos de los casos de corrupción y de fraude que tiene sobre la mesa, ha intentado por activa y por pasiva no tener que comparecer. Ha tenido el cuajo de decir que él en realidad llevaba ya mucho tiempo queriendo declarar y que menos mal que le han dejado. Qué poca vergüenza. Netanyahu es que parece ser un compendio de todos los males sin mezcla de bien alguno. Yo no consigo encontrar nada bueno en Netanyahu, ¿eh? Y que conste que me he esforzado. A lo mejor, no sé, con los nietos, ¿no? A lo mejor, hombre, con los hijos ha colocado a uno en Londres y a otro en Miami, o sea que no cabe la menor duda, pero incluso eso es un caso de nepotismo y de corrupción descarado. Es un tipo corrupto, es sanguinario, no tiene principios morales. O sea, lo de Netanyahu es que es la hez de la política mundial. O sea, es algo tremendo. Dice que menos mal que le han dejado ya comparecer, algo que ha intentado evitar, bueno, hasta el punto de querer cambiar el ordenamiento jurídico. Bueno, para que no le puedan condenar, porque él nombraría al juez en apelación. Eso, o sea, es algo tremendo. Que es algo que se ha olvidado, pero que tiene mucho que ver con todo lo sucedido precisamente tras ese 7 de octubre, ese ataque de Hamás, como le recordaban muchos manifestantes que estaban en las puertas del juzgado, muchos de ellos familiares de rehenes que tiene Hamás y que culpan directamente a Netanyahu de que esos rehenes no hayan sido liberados, como razón, también ha denunciado el propio Ministerio de Defensa. Exactamente, o sea, si eso es cierto, eso no tiene. Entonces el tipo llega allí y dice, bueno, menos mal que me han dejado testificar porque llevo 8 años queriendo decir la verdad. Pero qué poca vergüenza tiene, de verdad. Lo de Netanyahu es que es algo tremendo. De fraude y abuso de confianza, cohecho sería también en España, por recibir costosos regalos de parte de un empresario de Hollywood durante una década. Es decir, no es que le regalaran algo un día, no, durante una década, a cambio de favores relacionados con intereses comerciales y también la obtención de visados y de nacionalidades. También tendríamos, bueno, entre estos lujosos regalos había muchas cosas, pero había puros y champán. Entonces Netanyahu ha dicho que él el champán le da igual porque lo odia. Dice, no puedo beberlo, no sé por qué, no puede beberlo, pero que los puros de vez en cuando se fuma uno. Pero que le sientan mal. ¿Por qué me mandan a mí champán si saben que no me gusta? O sea, a ver, ¿por qué hacen esto? Y los puros ocasionalmente me sientan fatal. O sea, si esto además, no puede ser un soborno, es un ataque contra mí. Dices que además no puedo fumarlo todo de golpe porque lo hago entre reuniones y no me da tiempo. Entonces me estoy generando un problema que no tenía. Me estoy generando con los puros un problema que no tenía. Luego dice que es que él está todo el día trabajando y que lo que más le fastidia es que su esposa sea objeto de terrible difamación. Esto es hacerse un Sánchez, podríamos denominar en estos casos. Luego,
también ha dicho en el juzgado que cómo era posible que hubiera tenido sus casos tanta cobertura de prensa. Hombre, pues si eres el gobernante del país, pues Claro, si eres el evidentemente primer tendrás que aparecer ministro, en el pues, periódico. Había un exactamente, artículo hoy en ¿no? el diario Haaretz que no tiene desperdicio, si pueden ir a verlo. Estoy resumiendo yo algunas ideas, ¿no? Ahora, pero si lo quieren leer completo es tremendo, ¿no? Entonces, en un momento de la audiencia, Netanyahu ha pedido una pausa de 2 minutos para atender asuntos de seguridad nacional. Encima ha hecho Bueno, la típica, ¿no? pero eso seguramente lo ha hecho para tratar de impresionar a los jueces, ¿no? O sea, que me perdonen, vamos, no se les ocurra a ustedes condenarme porque Claro, el destino de Israel claro. depende de mí, cuelga de mí, ¿no? A mí me recuerda Netanyahu, y además me lo recuerda mucho, me recuerda a los reyes malos del Israel de la antigüedad. Es decir, usted sabe que a la muerte de Salomón el reino de Israel se dividió en 2 reinos, uno al norte que siguió llamándose Israel y uno al sur que se llamaba Judá. En el reino de Judá casi todos los reyes fueron malos, hubo alguno bueno, pero casi todos fueron malos. En el reino de Israel fueron malos todos sin excepción. Y cuando uno lee esta historia, o sea, realmente estás leyendo, y yo vuelvo muy a menudo a los libros de Samuel y de los reyes y de crónicas, cuando vuelves a esto, lo vas viendo y dices, bueno, la maldad de estos personajes es muy parecida a la de Netanyahu, pero incluso los reyes más perversos no llegaron ni de lejos a ser como Netanyahu. Es decir, ni el rey Ahab, ni Manasés, o sea, algunos de estos reyes verdaderamente malvados no llegaron a ser como Netanyahu. Pero forma parte seguramente de la lista de reyes perversos que fueron la inmensa mayoría de la historia de Israel. Pues sí, ha hecho la típica de decir, oiga, me suena el teléfono, perdón, asunto de seguridad nacional. Entonces ha marchado un par de minutos, ha atendido los asuntos de seguridad nacional y luego ha comparecido el abogado y ha dicho que le dejen trabajar a Netanyahu, que trabaja mucho, que trabaja 17 horas diarias en temas de seguridad y reuniones con oficiales militares. Bueno, me lo puede creo, ser, me lo creo porque yo he si llegado estás a trabajar dispuesto, 18, o sea que y usted no está en guerra con todo el planeta. no. Entonces, claro, si tú estás en guerra con todo el planeta, entonces, claro, pues evidentemente con tanto frente bélico tienes que actuar. Se está centrando todo el caso en este, pero hay otros casos por los que tendrá que declarar, más comisiones irregulares, sobornos a medios de comunicación. Hay un caso en concreto en el que además de los regalos y tal, pues lo que hizo Netanyahu fue sobornar a un medio de comunicación que estaba financiado por otra persona para que dejara de sacar ediciones de ese periódico porque le perjudicaba su línea editorial. Y luego también hay una corrupción endémica desde hace más de una década ligados a contratos de armamento. Que es quizás ahí donde está la enjundia y es lo que nos está tratando, y yo creo que ahí es donde sí que habría que investigar. Lo que pasa es que entonces a lo mejor Netanyahu dice, pues como yo tiré de la manta, como me hago una aldama, aquí cae hasta el apuntador, ¿no? Finalmente se produce esa testifical. Iremos informando aquí lo que va a yo pasar. tengo que decir también, para ser honrados, que realmente si en España juzgaran a los políticos por el delito del que acusan a Netanyahu de soltar pasta a medios de comunicación, Cierto, lleva usted toda la razón. España iba a la cárcel, pero vamos. Es que aquí ni siquiera lo sientan en el banquillo. Exactamente, o sea, eso, todo el mundo, vamos a ver, no solo es que todo el mundo cuentan con que el político va a dar dinero, sino que como no dé dinero, las furcias mediáticas son las primeras que se ponen a clamar. Yo recuerdo cuando Alvise contaba cómo en la época en que llevaba comunicación en Ciudadanos, creo que era Alvise, en que llevaba comunicación en Ciudadanos en una región de España, lo primero que había que hacer era soltarle dinero a los medios de comunicación. O sea, si esta norma que le aplican a Netanyahu, que me parece muy bien que se la apliquen, la aplicaran en España a los políticos, bueno, encarcelarían a las cúpulas de los partidos políticos, a los que están en segundo nivel, pero a un montón de gente. Aquí sucede un poco como también, ayer hablábamos del ejemplo norteamericano, yo también lo hemos citado en alguna ocasión cuando hablamos de su nacionalidad. En estos países lo sientas en el banquillo. Luego ya veremos lo que pasa, pero lo sientas en el banquillo y el fiscal general acusa. Aquí no.
Aquí al final Que siempre va, hay que va. hay un determinado corte que se hace, se llega a un pacto. Felipe González lo vimos. En el caso de Rajoy con la Gürtel es evidente también. Zapatero, que vamos a decir. En el caso de Sánchez es el sumo. El caso de Sánchez es el sumo, con todos los escándalos que hay en estos momentos, y se pone ese tope, en este caso pues en el ministro Ábalos, de ahí para arriba, difícil que se vaya a llegar, aunque hay algunos que siguen pensando que Sánchez va a caer. Sánchez caerá cuando los que le han puesto ahí quieran que caiga. Hasta entonces no va a caer. Yo, vamos a ver, veía hace unas horas un vídeo de una señorita diciendo que había 3 o 4 bombas que iban a estallarle a Sánchez y que entonces pues Sánchez estaba acabado. Y yo la estaba oyendo y yo decía, pero esta chica no ha aprendido nada en todos los años que se está dedicando al periodismo. O sea, esta chica no tiene ni idea de qué va la vaina. O sea, ¿pero qué está diciendo esta infeliz? O sea, pero ¿cómo se puede creer eso? En fin, cosas que suceden. Cosas que suceden en nuestro planeta, en nuestro mundo, en nuestro país. Exactamente, pero vamos, creerse eso, efectivamente, como usted muy bien dice, Sánchez caerá cuando los que tiran de los hilos decidan que Sánchez tiene que caer. Y de momento, yo no veo indicios de que hayan decidido prescindir de Sánchez. Lo digo con pena, lo digo con pesar, pero no me da la sensación, y yo lo comprendo porque Sánchez es muy bien mandado. O sea, vamos a ver qué pasa esa es la realidad. Con esos presupuestos, que algunos también dicen, no, si no salen adelante los presupuestos, pues si no salen adelante los presupuestos, ¿qué más da? ¿No ven cómo está Francia? Si Francia no tiene presupuestos, van a aprobar una ley, seguramente la aprueben de aquí a final de año, una ley de mínimos, y España, que tiene los presupuestos prorrogados, ¿y qué más da? Si van a seguir incrementándose los ingresos fiscales, va a seguir aumentando el déficit, pero claro, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. ¿No ve que nosotros somos realmente profesionales en esto? Hay otros que acaban de llegar. España es profesional en utilizar el déficit, la deuda, en manipular cuentas públicas, etcétera, etcétera. Mañana, como digo, vamos a hablar de la seguridad social, que la crisis que hay tremenda va mucho más allá de las pensiones o del tema de Muface, de esos seguros de los funcionarios, que también vamos a dar algunas novedades. Sé que hay mucha gente preocupada por ello. Un oyente me decía la semana pasada que cómo defendía yo el sistema de Moface. Yo no lo he defendido en mi vida, de hecho lo he criticado notablemente. Pero yo insisto mucho en que si te quieres cargar un sistema sanitario que cubre pues a más de 2,5 millones de personas, pues evidentemente lo tienes que hacer de una forma ordenada, no de la noche a la mañana, porque entonces generas un problema no solo para esas personas, sino para el resto, que estamos en el sistema público o que padecemos el sistema público, queríamos decir. Sí, esa es la realidad, esa es la situación que hay, ¿no? Pero en cualquiera de los casos es verdaderamente preocupante. Por cierto, que hacemos un año de la llegada de Milei al poder, ¿eh? Sí, mañana también vamos a hablar de eso. Bien, me parece muy bien. Yo seguramente hoy contaré algo en el boletín. Y, en fin, no es para echar cohetes, vamos a analizar algunas de las promesas económicas, vamos a ver el estado de esas promesas y cuál ha sido esa evolución durante este año y también cuál es el estado de la propia sociedad argentina, con esos niveles de brecha social que evidentemente él no los podía solventar, pero en muchos casos han crecido. Y ese experimento monetario que yo creo que en estos momentos ni siquiera él sabe lo que está haciendo, ¿no? Con esa idea ahora de obligar a todo vendedor a aceptar peso o dólar y que no pueda elegir él en la moneda en la que se le va a pagar, ¿no? Mañana vamos a explicar un poquito esto porque requiere algo de tiempo y haremos un balance de esas luces y sombras de Milei en esta semana en la que ya pues ponemos ha pasado cierre, un año, broche. Se dice pronto, Se dice pronto. Es verdaderamente impresionante. El que a lo mejor no se come las uvas es Lula, que le están operando ahora mismo Bueno, dicen los médicos que no ha sido tan grave, que no le pasa nada, ¿eh? Ya veremos a ver si es verdad o no es verdad. Está en la UCI por una hemorragia intracraneal. Sí. Ya se tuvo que borrar, ¿verdad?, de la cumbre BRICS y tal, y ya hubo problemas ahí al respecto, decían que se había caído. Y es verdad que como dice don César, de momento, al menos el gobierno brasileño y el hospital dicen que la cirugía se ha desarrollado sin problemas y que Lula se encuentra bien.
pero está en la UCI. Está en la unidad de cuidados intensivos del hospital sirio-libanés en Sao Paulo. Sí. Cosas de la vida, ¿verdad? Cosas de la vida. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Los libaneses, Ay, Dios. que están ahora mismo los pobres, ¿no? Diciendo, madre mía la que nos espera, ¿no? Madre mía la que nos espera. Mire, ayer me escribió una oyente que su iglesia ayuda a gente de Siria, a refugiados cristianos de Siria. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando empezó todo este tinglado ya hace años, pues ayudaban a cristianos, que lo cual, dicho sea de paso, no se ve mucho, ¿eh? O sea, gente voceando desde las iglesias a favor de Israel se ve, pero que ayuden a sus correligionarios no es muy habitual. Y entonces me contaba que algunas de estas personas que habían huido de Siria habían ido a parar al Líbano. O sea, habían salido de Siria, de la persecución de estos terroristas islámicos que son inclusivos. Los buenos terroristas, sí. Y entonces habían ido a parar al Líbano. Y cuando parecía que la cosa en el Líbano iba a estar tranquila, pues ha entrado el ejército de Israel y los está machacando. Y entonces esta persona me decía, pero bueno, ¿y esta gente cuándo va a tener un descanso? Porque primero ha venido lo de Siria durante años, salir de Siria, que consiguiéramos ayudarles a establecerse en el Líbano, y ahora en el Líbano pues entra Netanyahu a sangre y fuego como entra en todas partes, ¿no? Y es terrible, o sea, yo me pongo en esa situación y me parece una situación verdaderamente pavorosa de verdad. Esa es la historia. En fin, don Lorenzo, nos encontramos mañana de nuevo en el Despegamos. Mañana seguimos, un abrazo César. muy fuerte. Fuerte Mañana abrazo. seguimos. Un abrazo muy fuerte.